Isen y yo habíamos sido en su momento la pareja modelo que todos admiraban, elogiados como el ejemplo perfecto de un matrimonio de ensueño. En nuestros lechos de muerte nos tomamos de la mano y prometimos que en nuestra próxima vida seguiríamos juntos. Cuando abrí los ojos de nuevo, descubrí que realmente había regresado a mi juventud. Tan emocionada, corrí a pedirle a mi padre que me concertara una cita a ciegas, pero en su lugar vi a Isen aparecer con su amor de la infancia. Me miró con solemnidad y me advirtió: «Señorita Taylor, Susie y yo estamos a punto de casarnos. Por favor, no vengas a molestarnos». Comprendí entonces que en esta vida Isen quería elegir a su amor de la infancia, pero Susie provenía de una familia poderosa y ya estaba embarazada. No me sentí cómoda dejándola sola en casa, así que la llevé conmigo a la cita. «Tío, tía, espero que no les importe», dijo Isen con su sonrisa familiar y su tono siempre amable, pero sus palabras retumbaron en mis oídos. Mi padre no esperaba tal desenlace, se sentó inquieto, su mirada cayendo inconscientemente sobre el vientre ligeramente redondeado de Susie. Ella acarició su estómago, levantó la cabeza y me elogió: «Señorita Taylor, hoy luce usted preciosa, muy delicada», aunque sus ojos tenían un atisbo de burla. Me había arreglado con mucho cuidado, usando el vestido blanco que Isen había amado y el collar que simbolizaba nuestro amor, pero ahora, según sus palabras, era una descarada persiguiendo al prometido de otra mujer. Mi apariencia meticulosamente preparada me hacía parecer una tonta. Mis dedos, que sostenían los palillos, se palidecieron. Bajo la mesa, mi madre me dio un suave tirón y susurró: «Emily, su prometida ya está embarazada. Dejémoslo, ¿vale? Busquemos a otra persona». Al ver las sonrisas incómodas de mis padres, comprendí por qué mi madre había dudado antes de salir. Ya debían saber esto, pero para cumplir mi deseo, se forzaron a invitar a Isen, aunque fuera embarazoso. Lo que no entendía era por qué todo había cambiado. Hoy era mi primer día de renacimiento. Desde que abrí los ojos, me sentí feliz porque recordaba que hoy debía presentar formalmente a Isen a mis padres. En mi vida pasada, mis padres se habían mostrado reticentes a dejarme casarme con Isen, aquel chico pobre, así que ideamos un plan: organizar una cena de cita a ciegas para que él se sentara con mis padres y mostrara su carácter. Con sus cualidades, aspecto y habilidades, creí que no sería difícil ganarse su aprobación, y tenía razón. Tras aquella cena, mis padres aceptaron completamente nuestro matrimonio. Mi padre, en particular, admiraba las capacidades de Isen, y tras nuestro compromiso lo dejó unirse a la empresa. Después de nuestra boda, le confió responsabilidades aún mayores. Isen trabajó duro, lideró exitosamente varios proyectos importantes y el rendimiento de la empresa se disparó. Tras varias pruebas, mi padre le entregó el control total de la compañía. Hubo advertencias externas: un yerno al mando podría cambiar el legado familiar, pero Isen permaneció íntegro, sin aventuras ni desviaciones. Por muy ocupado que estuviera, siempre volvía a casa para cocinarme, y no importaba el proyecto, al llamarle acudía de inmediato. Años después, tuve una hija y los tres vivimos felices y despreocupados, y así, Isen y yo caminamos de la mano hasta el final, admirados por todos como la pareja perfecta. Aquella cena había sido el inicio de nuestra felicidad. Desde ese momento, nuestras vidas fueron dulces como la miel. Pero en esta vida, esa misma cena se convirtió en mi humillación pública, un escenario donde yo sola quedé ridiculizada. ¿Por qué mi renacimiento había provocado un cambio tan drástico en este mundo? Bajé la cabeza, sumida en pensamientos. Tras descubrir que Susie estaba embarazada, mis padres se relajaron visiblemente. Mi padre levantó la copa y preguntó por la fecha de la boda, y Isen respondió con alegría: «El mes que viene. Nos casamos el mes que viene». Levanté la cabeza y lo miré, con el corazón retorcido de dolor. Isen me miró con ojos fríos y distantes, con un leve atisbo de impaciencia. Tomó la mano de Susie, se inclinó y susurró: «No te preocupes». Luego se sirvió un vaso de vino, lo alzó con formalidad y dijo: «Tío, tía, solo vine hoy por respeto a ustedes», con un tono ligeramente rudo, como asegurando a Susie que el comportamiento de la señorita Taylor había alterado seriamente nuestras vidas y que esperaba que a partir de hoy controlasen a su hija, pues su prometida ya estaba embarazada, sensible y celosa, y no debía provocársele, rogaba comprensión. Los rostros de mis padres se tensaron, forzando sonrisas incómodas. En mi vida pasada, Isen también rechazaba a otras mujeres, pero esta vez la rechazada era yo. Bajé la cabeza, con el rostro ardiendo de vergüenza, y mi madre, al ver mi expresión, intentó suavizar la situación.
cuando te ayudamos, vimos tu gran potencial. No hace falta que diga eso la señora Keller, interrumpió Isen. El apoyo que me dieron fue porque querían apostar por mi futuro, como cualquier inversión, era por un retorno, y ya se lo he dado. Ese proyecto del año pasado, su grupo debió haber ganado bastante, ¿no? Los presionó con calma y firmeza, la misma actitud que mostraba al negociar con competidores en nuestra vida pasada, dejando claro que cualquier bondad de mi familia ya había sido devuelta y no quedaba nada entre nosotros. Al oírlo, Susie se alegró visiblemente, lanzándome una mirada de satisfacción disfrutando mi humillación. La miré fríamente, nunca me había gustado, para mí, no era más que una traidora ingrata. En mi vida anterior, cuando Isen ingresó a la empresa, ayudó a muchos conocidos de su pueblo, y Susie estaba entre ellos. Luego descubrí que filtraba información a nuestros competidores. Busqué excusa para despedirla, pero por respeto a sus antecedentes, no le conté la verdad a Isen. Según la cronología, Isen aún debería ser un chico pobre, pero entonces noté su reloj, el traje caro a medida y el lujo discreto en su apariencia. Irradiaba seguridad y confianza, nada propio de un hombre sin dinero. Incluso mis padres, me di cuenta, se veían obligados a ceder ante su presencia. Una leve sospecha surgió en mi corazón. En nuestra vida pasada, Isen murió antes que yo, y yo solo fallecí un año después, asegurándome de que nuestros hijos estuvieran cuidados. Podría ser. Me disculpé y fui al baño, me salpiqué un poco de agua en la cara y me dije a mí misma que me calmara. Necesitaba confirmar esta sospecha. Tras arreglarme el maquillaje, forcé una sonrisa en mis labios y me volví, solo para sentir el punzante golpe de una bofetada en la cara. Un sabor metálico llenó mi boca de inmediato. Levanté la vista y vi a Susie frente a mí. Su rostro había cambiado por completo. Ya no era dulce ni sumisa, ahora era arrogante, triunfante, contemplando la huella de su mano en mi mejilla con una satisfacción engreída. Sí, esta era la verdadera Susie, la astuta espía corporativa. ¿Cómo había podido alguna vez parecer una flor blanca pura e inocente? En mi vida pasada, me había costado un esfuerzo inmenso descubrirla. Se acercó, imponiéndose sobre mí. Señorita Taylor, Isen y yo somos los que estamos destinados a estar juntos. ¿De verdad creíste que seguirlo todos los días como un perro te permitiría ganarme? Chasqueó sus uñas manicuras y se burló. ¿Y qué si lo ayudaste un poco? ¿Creíste que eso te daba derecho a tenerlo? Deberías mirarte a ti misma. Solo es dinero. Y ahora mismo, lo último que hice necesita es dinero. Quise contraatacar, pero aunque mis emociones servían, no podía golpear a una mujer embarazada. Aún así, eso no significaba que me quedaría de brazos cruzados permitiendo que me insultara y me golpeara. Cuando levantó de nuevo la mano para abofetearme, agarré su muñeca con fuerza. La expresión de Susie cambió. Ella tomó mi mano y la golpeó contra su propio rostro antes de derrumbarse al suelo, intentando incriminarme. Levanté la mirada y, efectivamente, Isen vino corriendo en pánico. Me empujó con fuerza y caí pesadamente al suelo, golpeándome la cabeza contra el lavabo. Isen se apresuró a levantar a Susie con cuidado, su amabilidad desaparecida, y se volvió hacia mí con furia. Emily Taylor, ¿no puedes dejar de ser tan cruel? Está embarazada y realmente te atreviste a tocarla. ¿Cuándo lo entenderás? Incluso si no hubiera existido Susie, entre tú y yo nunca habría sido posible porque no me gustas en absoluto. No creas que puedes usar la bondad del pasado para atarme. Ya no te debo nada. Detén tu fantasía unilateral. En mi vida pasada, durante décadas de matrimonio, Isen nunca había alzado la voz contra mí. Así que, cuando el hombre que había sido mi amado me habló con un tono tan cortante, mis ojos se llenaron de dolor. No sabía si me dolía el cuerpo o el corazón. Mis ojos se enrojecieron, pero reprimí las lágrimas. Él cargaba a Susie en brazos y, sobre su hombro, ella me lanzó una sonrisa triunfante. Ya dejé las cosas claras con tus padres. No me molestes más, o no seré cortés. Busca a otra persona. Entonces caí en la cuenta de que, en la cena anterior, Isen se había contenido por respeto a mis padres, pero ahora, frente solo a mí, mostraba su verdadero sentir, frío, indiferente, incluso con matices de odio. Al volver a casa, comencé a buscar frenéticamente información sobre Isen.
Tal como sospechaba, ya se había convertido en una de las estrellas emergentes más importantes del mundo empresarial, alguien ante quien incluso mis padres debían andar con cuidado. A través de varios reportes, descubrí que varios de sus grandes proyectos eran los que habíamos trabajado juntos en nuestra vida pasada, algunos incluso elegidos personalmente por mí. Pero estas cosas no deberían haber ocurrido aún. Ethan también había renacido y debía haber regresado antes que yo, aproximadamente un año. Pensé en el vientre de Susie, no estaba muy grande, probablemente de 3 o 4 meses. Eso significaba que Ethan no había perdido tiempo. En cuanto regresó, se apresuró a estar con Susie. Entonces recordé las últimas palabras de Ethan antes de su muerte. Había sostenido mi mano y dicho que esperaba que en la próxima vida pudiéramos estar juntos, diciendo, no pudo continuar. Después de su muerte, una vez encontré una nota escondida bajo su cama que decía, en la próxima vida, me casaré contigo. Ahora pienso que ese yo probablemente no se refería a mí. Pero si su corazón siempre había pertenecido a otra, ¿por qué pasó toda una vida conmigo? Cuanto más pensaba, más me dolía la cabeza, sin obtener respuestas. Finalmente, decidí dejar de pensar. Ethan tenía razón, en esta vida, desde el principio, había elegido a su amor de infancia. Entre él y yo, realmente no había nada. A lo sumo, yo era una perseguida patética que se había aferrado a él. Solté una risa amarga. Tal vez no existía el renacimiento, tal vez todo había sido un sueño. Toc, toc. La voz de mi madre llegó suavemente por la puerta. Emily, ¿estás ahí? Si te sientes mal, puedes hablar conmigo. Abrí la puerta y mi madre entró con una taza de leche caliente, su rostro lleno de ternura. Imágenes de mis padres en la mesa del comedor pasaron por mi mente, sus medias sonrisas, su compostura forzada. Habían dominado el mundo empresarial durante medio siglo, pero por mí habían bajado la cabeza como simples figuras, obligados a sonreír mientras eran humillados una y otra vez. Mis ojos se llenaron de amargura. Sueño o renacimiento, nada importaba. Mis padres eran la realidad más verdadera. Mamá, dije en voz baja, sobre ese matrimonio arreglado que mencionaste antes acepto. Al decir sí, mis padres se llenaron de alegría y de inmediato comenzaron a organizar reuniones con la otra familia para hablar del compromiso. Mientras tanto, aburrida, revisaba mi feed social. Para mi sorpresa, encontré una foto mía, horrible, tomada claramente durante la cena anterior, con un ángulo poco favorecedor. En la foto tenía papada y la piel opaca, aunque iba vestida cuidadosamente y con elegancia. Aunque la publicación no estaba firmada, supe de inmediato quién era. El pie decía, divertidísimo. Ya estoy a punto de casarme con mi novio, y ella todavía va a una cita a ciegas con él, toda vestida como un pavo real. Los comentarios estaban llenos de burla sobre mi aspecto. No mucho después, vi que Susie actualizó su feed social. Los amores de infancia son los que están destinados a estar juntos, escribía, adjuntando una foto suya besando a Ethan íntimamente. Momentos después, un nuevo mensaje apareció en mi chat de WeChat, hermana, reconoce tu lugar. Deja de soñar. Pensé en su mentalidad. Lógicamente, como prometida oficial, no debería importarle una perseguidora como yo, a menos que deliberadamente quisiera provocar conflicto entre Ethan y mi familia. Recordando décadas de sentimientos de mi vida pasada, decidí ayudar a Ethan una vez más. Busqué información en línea sobre el trabajo de Susie y Ethan y, pronto, reuní evidencia de las dobles intenciones de Susie a partir de pistas sutiles. Combinando esto con los detalles de mi vida pasada, compilé rápidamente un expediente, empaqueté toda la evidencia y la envié anónimamente al correo de Ethan, considerándolo solo una advertencia. Un minuto después, sonó mi teléfono, era Ethan. Emily Taylor, no creas que no sé que has sido tú solo porque lo enviaste de forma anónima. No pienses que no te veo venir. No puedes tenerme, y por eso intentas difamarme. Eres asquerosa. Dicho esto, colgó. Miré el móvil, me encogí de hombros y pensé, lo creas o no, eso ya es cosa tuya. Esperar el día de la boda resultaba aburrido, pero en cuanto dejé todos los preparativos en manos de mis padres, sentí un gran alivio en esta vida. En la anterior, había diseñado mi boda con Ethan de principio a fin, pasando noches enteras con el diseñador para perfeccionar cada detalle. Entonces estaba tan enamorada que jamás me sentí cansada, pero al recordarlo ahora,
Me di cuenta de que Isen apenas participó en los preparativos, y su actitud era más la de quien cumple con un trámite que la de alguien ilusionado por el futuro. Yo solía pensar que era porque era un hombre sereno y estable, pero ahora comprendía que simplemente no le interesaba. Mientras meditaba sobre ello, volví a cruzarme con Isen. Esa noche, mi mejor amiga me invitó a cantar en un karaoke para matar el aburrimiento, y al pasar por delante de una de las salas privadas escuché una voz familiar que reía. He oído que el señor Taylor te ha organizado una cita a ciegas. ¿Te lo puedes creer? ¿Qué cara más dura tiene esa familia? ¿De verdad creen que sigues siendo aquel chico pobre de antes? Hace años te ayudaron un poco y ahora piensan que tienen derecho a ti. La señorita Taylor no tiene vergüenza, algunos no saben cuál es su lugar. Pero Susie ha crecido con nosotros, ella y tú sois novios de la infancia, un lazo que ningún extraño podría romper. Isen estaba sentado en el centro de la sala alzando su copa una y otra vez, claramente complacido con aquellas palabras, hasta que uno de los hombres se burló, pero, siendo justos, la figura de Emily Taylor es increíble, solo de verla babeo. Isen, ya tienes a Susie, ¿por qué no me presentas a Emily? Todos nosotros seguimos solteros. Ante aquella grosería, el rostro de Isen se ensombreció, dejó la copa con un chasquido y soltó una risa fría, y al instante la sala quedó en silencio durante varios segundos, un silencio que a él le encantaba porque mostraba su autoridad, ya que era un hombre obsesionado con guardar las apariencias. En nuestra vida anterior había traído consigo a muchos de esos supuestos hermanos, presumiendo de que compartiría con ellos su éxito, aunque la mayoría no tenía capacidad alguna, en la empresa no servían para nada, pero se aprovechaban de su poder para hacer y deshacer a su antojo, y aunque Isen sabía que eran inútiles, no era capaz de despedirlos y encima les pagaba sueldos desorbitados, lo que casi llevó a la quiebra a la compañía hasta que yo misma tuve que hacer de villana y echarlos. Ahora parecía que en esta vida volvía a mantener a esos mismos parásitos, un prometido que era un espía corporativo y unos amigos que eran sanguijuelas. Sinceramente, no podía evitar desear ver qué final le aguardaba a Isen esta vez. Tras aquel silencio, su amigo más cercano, Michael Liu, se adelantó tambaleante y murmuró borracho, ella es una jovencita rica, ¿cómo podría compararme yo? Chicas como ella se tasan como mercancía. He oído que el señor Taylor le está buscando una alianza matrimonial. Me pregunto quién será el afortunado que se quede con la mujer que nuestro hermano Isen no quiere. Se levantó tambaleándose como si fuera al baño y al abrir la puerta me encontré cara a cara con él. Estaba borracho y al verme soltó una carcajada. Señorita Taylor, está aquí. ¿Por qué no se fija en mí en vez de en Isen? No soy peor que él, de hecho, en todo soy más grande. Se inclinó hacia mí con una sonrisa lasciva. Yo alcé las cejas sin decir nada antes de que alguien irrumpiera de un lado y le cruzara la cara de una bofetada. ¿Quién demonios me ha golpeado?, rugió Leo. Giré la cabeza y vi a un hombre que no conocía, vestía una camiseta roja de tirantes, pantalones cortos y chanclas baratas, y solo el Rolex de su muñeca delataba que no era un cualquiera, pero Leo, sin darse cuenta, se abalanzó sobre él con un grito, y aquel hombre lo derribó de una patada con la sandalia. Los demás salieron de la sala gritando, ¿quién demonios eres tú? Métete en tus asuntos. El hombre de las chanclas permaneció imperturbable bajo la luz, su rostro apareciendo y desapareciendo en las sombras mientras decía despacio, soy el que se va a quedar con ella. La sala estalló en carcajadas. Dios mío, señorita Taylor, ¿de verdad no tiene usted estándares? ¿Eligió a alguien así? Por su aspecto no vale ni 20 euros de pies a cabeza. Sin embargo, entre la multitud alguien más perspicaz murmuró, esperad, me resulta familiar, creo que vi su foto en una de las viejas propuestas de Isen, ¿no es él? ¿No es el llamado príncipe heredero del grupo UA? Le eché una ojeada y confirmé que su porte era inconfundible. Isen enseguida se adelantó ofreciéndole un cigarrillo. Señor Zane, mis hermanos han sido imprudentes, no se lo tome a mal. El hombre no respondió, solo me miraba fijamente, y aunque Isen volvió a intentarlo explicando que yo había sido su compañera de clase y que aquello era solo una broma, él no le hizo caso, limitándose a clavar sus ojos en mí, ¿vienes o no? Solo aviso a mi amiga, respondí en voz baja, y tras decírselo la seguí escaleras abajo. El hombre, Zane 11, se montó en un patinete eléctrico y, al girar la llave, me explicó, aquí es muy incómodo moverse, así que pedí que me compraran uno rápido. Me puse el casco y me senté detrás. Con el viento de cara le pregunté, ¿no estabas en Guangdong? ¿Qué haces aquí?
Se tensó unos segundos antes de responder con un amargo tono arrastrado por la brisa nocturna. Alguien se casa. He venido a hablar del compromiso. Se me encogió el estómago al recordarlo de golpe. Aquel fue el primer día que conocí a Saint Once. Esa noche me llevó a casa en su patinete, pero al día siguiente apareció en un Maybach y al abrir el maletero sacó 2 pollos vivos con las plumas aún puestas. Tía, dijo en su torpe mandarín, estos son pollos de corral que crió mi madre en el pueblo, perfectos para sopa. Luego sacó un manojo de cáscaras de mandarinas secas y unas raíces retorcidas que después supe que se llamaban raíz de 5 dedos, desenterradas por un tío suyo en las montañas y también usadas para sopa. Aquella escena me recordó un chiste de internet. ¿Por qué no hay CEOs dominantes en One Down? Porque allí no pega. Y es que Saint Once no se parecía en nada a los fríos e intocables protagonistas de novela, aunque cuando descargó cartones de tabaco, vino y marisco seco del coche, la imagen empezó a parecerse un poco más a lo que esperaba. Mis padres estaban encantados, felices con su futuro yerno, invitándole todo el tiempo a sentarse, pero él se metió directamente en la cocina empeñado en preparar una auténtica sopa cantonesa. Viéndole moverse afanosamente entre los fogones con el aroma del caldo recién hecho inundando la casa, por fin recordé quién era realmente. Saint Once también había sido mi compañero, aunque no de la misma clase. Era famoso en el campus como el estudiante cantonés incapaz de soportar la comida local, que recorría la ciudad buscando ingredientes para preparar sopa. Un día encontró auténticas setas colmenilla y se decía que lloró desconsolado abrazado a la olla que había cocinado. Desde entonces se convirtió en una leyenda universitaria. Al recordarlo no pude evitar reírme, pero la expresión de Saint se oscureció, de pronto se giró y me arrinconó contra la pared. Lo has recordado otra vez, ¿verdad? ¿Tan bueno es? ¿Es el único que ves? Estaba demasiado cerca, así que me puse de puntillas intentando pegarme más a la pared. No, solo recordaba tu época de hacer sopas. Sus mejillas se tiñeron de rojo, apartó la mirada en silencio y, tras una larga pausa, murmuró, la verdad es que aquel día lloré porque te vi llevando la sopa a Isen. Poco después Saint dejó atrás su aspecto desaliñado y se vistió de traje. Fuimos invitados a una gala benéfica y cuando vino a recogerme llevaba un smoking hecho a medida, estaba guapísimo. Asentí para mis adentros, sí, sin duda esto era una mejora, al menos en esta vida mis ojos no sufrirían. Pero al llegar nos encontramos con Isen y Susie, él incluso recibió el prestigioso premio al Emprendedor del Año. El presentador lo invitó a compartir unas palabras y él subió al escenario con Susie, a la que llamó su diosa de la suerte, mientras en la gran pantalla proyectaban vídeos de su historia de amor. Brillaba como una estrella entre la admiración general. Yo, aburrida en la audiencia, aplaudí con el resto. Susie me miró con ojos provocadores y me quedé sin palabras. ¿Cómo podía retorcer tanto las cosas hasta el punto de que yo, la verdadera, pareciera la amante? Durante el banquete me quedé sola, comiendo postres sin ganas, hasta que Susie se acercó y sin decir nada me lanzó una copa de vino tinto encima del vestido. Miré la tela manchada con desconcierto, encogiéndome al sentir el frío líquido escurriéndose por mis pies. Era incómodo. Ella me sujetó del brazo fingiendo pánico. Lo siento mucho, señorita Taylor, no fue mi intención. Isen apareció al instante, apartando la mano de Susie, no tienes que disculparte con ella. Bajó la cabeza, garabateó un cheque y me lo arrojó, toma, acéptalo. Al fin y al cabo, el dinero es lo único que sabes usar para resolver problemas. Al verlos interpretar su teatrillo, no pude evitar reírme para mis adentros. ¿Se habrían leído demasiadas novelas baratas de CEOs dominantes? Su gesto al firmar el cheque era fluido, sí, pero ¿no se daba cuenta de lo anticuado que resultaba? Justo entonces regresó Saint de una llamada y Isen por fin notó los cuchicheos de los invitados. Dios mío, ¿están grabando un drama? El CEO arrogante se enamora de mí. Ni las novelas online son ya tan cliché. ¿De verdad creen que impresiona? Sus palabras hirientes hicieron que Isen palideciera y se sonrojara, consciente por primera vez de que su amor de infancia lo estaba ridiculizando. Susie se colgó de su brazo con lágrimas en los ojos. Isen, tienes que creerme, no lo hice a propósito. Pero él no quiso escucharla y solo pensaba en huir, aunque fue detenido por Saint. Señor Cooper, el dinero que nos dio no basta. El vestido da igual, pero ha manchado la joya de compromiso que entregué a la familia Taylor. Después sacó un pañuelo y limpió con cuidado la pulsera de jade de mi muñeca. Yo estaba sin palabras.
Podía ser tan infantil cuando tenía celos. Aquella pulsera ni siquiera era una reliquia suya, solo una pieza cualquiera que me había puesto antes de salir de casa. Más tarde, cuando Ethan y Susie vinieron a disculparse, Zane y yo estábamos en una pequeña tasca comiendo fideos de caracol. Al entrar, los dos fruncieron el ceño. Susie se tapó la nariz murmurando que olía fatal. Aún así Ethan la obligó a sentarse en un taburete de plástico, pero al vernos comer con gusto, rodeados de aquel local lleno de humo y vida, se le atragantaron las palabras de disculpa que había preparado. De no ser porque su próxima gran inversión dependía de Zane, seguramente ya se habría marchado. En ese momento crucial, Susie fingió con su mejor actuación, rostro encendido y cabeza gacha, murmurando, «Lo siento», mientras arrancaba un trozo de pañuelo para acercárselo a los ojos como si fuese a secarse las lágrimas. «¿Qué haces?», gritó Zane furioso, deteniendo su mano en el aire. Dejó los palillos sobre la mesa y, con la mirada fija en el pañuelo rasgado, estalló, «¿Quién te ha dicho que lo rompas? Eso hay que devolverlo. Si lo has abierto, ¿cómo lo devolvemos ahora?». Ethan y Susie se quedaron atónitos, rojos de vergüenza. Ella balbuceó, «Solo son $2», y Zane replicó, «¿Y qué si son $2? Es un gasto innecesario, un despilfarro. Si esta es su idea de gestión financiera, señor Cooper, entonces nuestras empresas no deberían colaborar». Ethan se puso nervioso. «No, señor Zane, no lo quisimos decir así, ambos crecimos pobres, jamás seríamos tan descuidados». Luego obligó a Susie a disculparse, y con la cara ardiendo ella masculló un «lo siento» antes de huir llorando. Por primera vez Ethan no la siguió, se quedó sentado, esperando la respuesta de Zane, para quien el dinero pesaba más que el amor. Zane apuró el caldo de su cuenco y dijo, «Vuelva usted. Nuestra empresa tiene sus propios procedimientos, si la suya cumple los requisitos, el acuerdo será suyo. No lo bloquearé por mi relación con Emily. Pero, señor Cooper, somos distintos, en nuestra compañía las cosas están claras». Ethan se ruborizó y palideció, y como no se movía, Zane perdió la paciencia. «¿A qué sigues aquí? ¿Esperas que te invite a cenar? Olvídalo, me llevo las sobras, si quieres comer, cómpratelas tú». Durante todo el intercambio yo solo me concentré en mis fideos, descubriendo por primera vez lo deliciosos que podían ser. Al terminar esperé en la puerta mientras Zane iba por el coche, aparcado a varias manzanas en un solar gratuito porque allí era carísimo. Mientras aguardaba, Ethan apareció de nuevo y me saludó con cortesía. «Señorita Taylor, antes no tuve ocasión de decirle esto. Quería traer a Susie para disculparse con usted. Venimos de familias humildes, no entendemos nada de las tretas de los ricos. Susie tiene un carácter puro, de verdad que no lo hizo a propósito. Ella no es como el resto de vosotros». Le regalé una sonrisa fría. «Entonces, ¿qué clase de persona soy yo?». Se quedó paralizado, incapaz de responder. «Yo hablé por él, alguien que humilla a los demás con dinero, pero ¿no fuiste tú quien trató de humillarme con un cheque aquel día?». Al escuchar la verdad expuesta, la compostura de Ethan se resquebrajó. «Emily, sé que todo lo que has hecho es solo para provocarme, pero en mi corazón solo hay sitio para Susie. Por favor, deja de atacarnos». Me sentí completamente desconcertada. ¿Quién estaba atacando a quién, exactamente? Ethan continuó, perdido en sus propias palabras. «Si realmente quieres vengarte de mí, al menos deberías buscar a alguien adecuado. Zane no es para ti. Tomemos la comida como ejemplo. Su gente ama los dulces y no soporta el picante, pero tú vives para la comida picante. Piensa en ello, si te casaras con su familia, ¿podrías vivir realmente feliz?». Esta vez, realmente me reí, tanto que las lágrimas me llenaron los ojos. «Ethan, siempre me han gustado los dulces. Antes solo cambié mi gusto porque a ti te encantaba lo picante. Si te hubieras molestado en preguntar sobre mis hábitos alimenticios, sabrías que no como nada picante. Quizá la verdad es que nunca te importó». Al verme así, el rostro de Ethan se nubló de confusión, y luego un atisbo de comprensión apareció en su expresión. Asentí lentamente. «Así es, yo también renací». Su cuerpo se tambaleó ligeramente y por un momento se rompió la expresión cuidadosamente controlada mientras recordaba sus acciones. Cerró los ojos durante un largo rato antes de abrirlos de nuevo. «¿Y qué? No me arrepiento. Nunca te hice daño. En nuestra vida pasada,
aparte de ti, no tuve otra mujer. Fui leal a la empresa. Te fui fiel. Lo que te debía ya lo pagué por completo en esa vida. Estuve agobiada por la llamada bondad de tu familia. No tuve otra opción que devolvértelo, mientras soportaba que me llamaran aprovechada. Pero la verdad es que nunca te amé. Cada vez que miraba tu rostro, tenía que contener mi repulsión solo para quedarme contigo. En esta vida, solo quiero elegir a la persona que realmente me guste. Una hoja cayó al borde del camino, como el quiebre del frágil lazo entre nosotros. Nunca esperé que me devolvieras la bondad, dije con calma. Si no me hubieras querido, podrías haberte negado. Nunca te habría forzado. Pero no lo hiciste porque sabías que si me rechazabas, perderías la vida cómoda que venía después. Amabas a Susie en tu corazón, y aún así te casaste conmigo. Disfrutaste de los recursos de nuestras familias y del cariño que te daba, todo mientras afirmabas estar atrapado por el amor. Isen, deja de pintarte como la víctima. Tomaste todos los beneficios y dejaste todos los errores a otros, ¿verdad? Tras ese enfrentamiento, Isen nunca volvió a buscarme. Supe que ahora estaba en apuros. En nuestra vida pasada, su éxito siempre contaba con mi apoyo completo detrás. Los instintos y juicios que había perfeccionado tras años de experiencia en el mercado no eran algo que él pudiera lograr por sí solo. Y Susie, su supuesta novia de la infancia, nunca había tenido la intención de ayudarle realmente. Cuando Zane y yo asistimos más tarde a una subasta, supe que Susie estaba lista para actuar, porque vi al rival de Isen, Saun Chen, el gran jefe detrás de Susie. Al verme, Isen se tensó como si enfrentara a un enemigo mortal. Pensó que había venido a disputarle algo. En nuestra vida pasada, fue en esa misma subasta donde le convencí de comprar un centro comercial en quiebra. En aquel momento no valía mucho, pero luego su valor se disparó. Esa oportunidad la había armado yo a partir de varias pistas durante una reunión con mis amigas. Gracias a ese centro comercial, los negocios de nuestro grupo prosperaron. Por cómo estaban las cosas ahora, Isen claramente quería comprar ese centro comercial de nuevo para repetir la historia y ascender de un salto. Me fulminó con la mirada. ¿Vas a competir conmigo? Te digo que tomaré esta propiedad cueste lo que cueste. Incluso con la ayuda de Zane, no ganarás. Lo ignoré y arrastré a Zane hacia otro lado del salón. No había venido por el centro comercial. Mis ojos estaban puestos en un colgante de jade con forma de hoja, muy parecido al que solía llevar mi abuela. En mi vida pasada lo había dejado por el bien del desarrollo de la empresa, pero esta vez tenía la intención de comprarlo. Ya fuera o no realmente de mi abuela, quería conservarlo como recuerdo. La hoja de jade no llamaba la atención, así que la gané rápidamente. Mientras tanto, el centro comercial en quiebra salió a subasta y Isen inmediatamente ofreció una cifra alta, con la mirada fija en mí, tensa. Al darse cuenta de que yo no pujaba, vaciló un instante, pero pronto su atención se centró en Saun, que seguía subiendo el precio, mientras Susie estaba a su lado incitándole a pujar más. La oferta de Isen ya había alcanzado 10 veces lo que había sido en nuestra vida pasada, y aún así no se detenía. Al ver la popularidad de la propiedad, estaba aún más convencido de que debía ser extraordinariamente valiosa. Pero yo conocía la verdad, aquel centro comercial solo había subido de valor antes porque un supermercado muy popular se había instalado después, elevando su precio. En esta vida, gracias a la llegada de Zane, ese supermercado ya había firmado un contrato para abrir en Guangdong, lo que significaba que este centro comercial no era más que una propiedad ordinaria en quiebra sin futuro. Lamentablemente, ya no había nadie que compartiera esta información con Isen, solo Susie seguía empujándole a pujar. Cuando el precio subió 20 veces, Susie finalmente se retiró, con una sonrisa en los labios. Isen estaba arruinado. Al principio pensó que había sido obra mía, pero tras investigar descubrió que la noticia sobre el supermercado en Guangdong ya era un secreto a voces, es decir, nadie, incluyéndome a mí, se lo había ocultado deliberadamente. La verdad era simplemente que él había confiado demasiado en su experiencia de la vida pasada. Pero los negocios son como la guerra y el mercado de inversiones aún más volátil, cambiando en un abrir y cerrar de ojos. Si dependía solo de lo que recordaba del pasado, inevitablemente se volvería rígido y acabaría cayendo con fuerza. Pronto, Isen también se dio cuenta de que algo andaba mal con Susie. Pero para cuando descubrió la verdad, Saun ya la había enviado al extranjero. Durante ese tiempo,
Yo había estado ocupada preparando mi boda. Un día, justo después de una prueba de vestido, me encontré con Isen. Parecía que llevaba mucho tiempo esperándome allí. Al mirar su ropa, me resultó familiar. Llevaba el mismo atuendo que solía usar cuando salíamos en nuestra vida pasada e incluso sostenía una flor en la mano. Emily, me equivoqué, dijo. Ahora finalmente me doy cuenta de que eres la única que realmente me ha amado. Por favor, perdóname. No te cases con él, ¿vale? Casémonos de nuevo como en nuestra vida pasada y permanezcamos juntos para siempre. Quiso decir más, pero Zane le dio un golpe en la cabeza con un casco. ¿En serio? ¿Otra vez estás actuando como en esos cursis dramas de CEO? Te dije que eso ya está pasado de moda. Ve a desinstalar todas esas apps románticas ridículas. Yo me casé con Zane en una boda grandiosa. El día de nuestra boda, Isen intentó irrumpir, pero antes de entrar, las damas y los caballeros de honor lo dejaron medio muerto a golpes. Cuando salió tambaleándose, unos cobradores lo esperaban y lo golpearon de nuevo. Arrastrando su cuerpo herido a casa, Isen empezó a vender sus propiedades. Todos pensaban que se preparaba para un regreso, pero en realidad gastó enormes sumas contratando investigadores supuestamente para estudiar los secretos del Renacimiento y los viajes en el tiempo. Quería viajar atrás o renacer para cambiar su destino. Mientras tanto, Susie se impacientó en el extranjero y volvió exigiendo matrimonio a Zaun. Tenía sus métodos y pronto Zaun se vio agotado por sus caprichos. La presión pública aumentó y el precio de las acciones de su empresa se desplomó varias veces. Isen aprovechó la oportunidad. Cuando Susie estuvo a punto de arruinar la empresa de Zaun, reunió suficiente evidencia para enviarla a prisión. Después de eso, se dedicó por completo a investigar el arte del Renacimiento, pero cuanto más investigaba, más deteriorada se volvía su mente. Al final, sus padres no tuvieron más opción que llevarlo al campo para cuidarlo. Cuando escuché las noticias sobre Isen, Zane estaba en la cocina haciendo sopa. En ese momento, se quitó las chanclas, lanzó una al suelo y aplastó una cucaracha grande con 2 antenas. Maldita sea, con esta fuerza vital maldijo. Me quedé atónita un momento y luego no pude evitar reír. Después de todo este tiempo, todavía estaba celoso.